Hola, mi nombre es Andrea Inés Solano. Soy estudiante de la Escuela Militar de Enfermería. Hoy les hablaré acerca del sistema urinario, al adquirir los conocimientos en la clase de Fisiología Humana, impartida por el maestro en Ciencias, especialista en Farmacología, Said Fernández Hernández. El sistema urinario está constituido por órganos que se encargan de separar de la sangre las diversas sustancias nocivas que éste contiene, o las sustancias que se encuentran en cantidad superior a la necesaria para el correcto funcionamiento del organismo, con el fin de llevárselas al exterior. Los riñones. Su función primaria de los riñones es la regularización del líquido extracelular en el cuerpo. Este se realiza a través de la formación de orina. En el proceso de la formación de la orina, los riñones regulan el volumen del plasma sanguíneo, la concentración de los productos de desecho en el plasma, la concentración de los electrolitos, como lo son el sodio, el potasio y el pH del plasma. Los riñones liberan 3 hormonas, como lo son la eritropoyetina. Esta estimula la médula ósea para producir glóbulos rojos. La renina, que regula la presión arterial, y el calcitriol. En forma activa a la vitamina D, que ayuda a mantener el calcio en los huesos. Se sitúa a ambos lados de la columna vertebral, por debajo del diafragma y el hígado. Pesa alrededor de 160 gramos y tiene 11 centímetros de largo y de 5 a 7 centímetros de ancho. La orina producida en los riñones es drenada en una cavidad conocida como la pelvis renal y luego es canalizada desde cada riñón a través de unos conductos largos llamados uréteres hasta la vejiga urinaria. La sección coronal muestra 2 regiones diferentes, lo que es la corteza más externa, que es de aspecto café rojizo y granular, debido a la abundancia de los capilares. Como podemos observar en la imagen, la corteza renal se encuentra en esta parte. La región más profunda o médula es de aspecto rayado, debido a la presencia de túbulos microscópicos y vasos sanguíneos, compuesta de 8 a 15 pirámides renales, cónicas separadas por columnas renales. Como podemos observar en la imagen, la médula renal se encuentra en esta parte. La cavidad del riñón está dividida en varias porciones. Cada pirámide se proyecta en una pequeña depresión llamada cáliz menor. Los cálices mayores se unen para formar la pelvis renal, una estructura infundible. La pelvis renal colecta a la orina desde los cálices y los transporta a los uréteres, y estos a su vez a la vejiga urinaria. Como podemos observar en la imagen, se encuentra el cáliz menor y el cáliz mayor. Los uréteres experimentan la peristalsis, que son contracciones tipo ondas similares a las que acontece en el tubo digestivo. La vejiga urinaria es un saco de almacenamiento para la orina y su forma depende de la cantidad de orina que contiene y es drenada desde abajo por la uretra tubular. La uretra. La uretra en los varones tiene alrededor de 20 centímetros de longitud y se abre en el extremo del pene, desde el cual este puede dar salida a la orina o al semen. La uretra femenina tiene 4 centímetros de longitud y se abre en el espacio que media entre los labios menores. Control de la misión. La vejiga urinaria tiene una pared muscular llamada músculo detrusor. El estímulo principal del vaciamiento vesical es la acetilcolina, liberada por los axones parasimpáticos. Estimula a los receptores muscarínicos del músculo detrusor. Tiene 2 esfínteres musculares circulan desde la uretra. El esfínter superior, compuesto de músculo liso, se designa como esfínter uretral interno. El esfínter inferior, compuesto de músculo esquelético voluntario, se designa como esfínter uretral externo.
Las acciones de tales esfínteres son las de regular la emisión de la orina, lo que también se le conoce como misión. Cuando la vejiga está llena por el estiramiento, estimula a interneuronas localizadas en el segmento C2 al segmento C4 de la médula espinal. La médula espinal controla entonces el reflejo de defensas de los nervios parasimpáticos del músculo detrusor, que se inhibe, mientras que las neuronas somáticas motoras estimulan el músculo estriado del esfínter uretral externo, que evita el vaciamiento involuntario de la vejiga. La estimulación de las neuronas sensitivas puede desencadenar el reflejo de vaciamiento durante la información sensitiva recorre la médula espinal hasta el puente, donde un grupo de neuronas funge como el centro de emisión. Este centro de la emisión activa los nervios parasimpáticos hacia el músculo detrusor, lo que origina contracciones rítmicas. Como podemos observar en la imagen, aquí se encuentra el S2 y el S4, que son los núcleos del pudendo. La nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón, responsable de la formación de la orina. Consiste en tubos pequeños o túbulos y pequeños vasos sanguíneos asociados. El líquido derivado de la filtración capilar ingresa en los túbulos, donde resulta ser modificado de manera subsecuente por procesos de transporte. El líquido resultante que abandona los túbulos es la orina. Los vasos sanguíneos renales. La sangre arterial ingresa al riñón a través de la arteria renal, la cual se divide en arterias interlobulares. Pasan entre las pirámides a través de las columnas renales. Varias arterias interlobulares se irradian desde las arterias arqueadas hacia la corteza para a su vez subdividirse en numerosas arteriolas aferentes que liberan sangre en el glomérulo. La sangre que permanece en un glomérulo lo abandona a través de la arteria deferente, la cual libera la sangre en otra red capilar. Los capilares peritubulares que circundan los túbulos renales. Las arterias arqueadas nacen en las arterias interlobulares, en el límite entre la corteza y la médula. Los túbulos de la nefrona. La porción tubular de una nefrona consta de una cápsula glomerular, un túbulo contorneado proximal, una rama descendente del asa de Henle, una rama ascendente del asa de Henle y un túbulo contorneado distal. Como podemos observar en la imagen, aquí se encuentra la cápsula glomerular, o más conocida como cápsula de Bowman. El túbulo contorneal proximal, que se encuentra en esta parte, la rama descendente del asa de Henle, la rama ascendente del asa de Henle y el túbulo contorneal distal. También tenemos el túbulo colector. La cápsula glomerular o cápsula de Bowman rodea al glomérulo, se localiza en la corteza del riñón y juntos constituyen el corpúsculo renal. Contiene una capa visceral interna de epitelio alrededor de los capilares glomerulares y una capa parietal externa. El espacio entre estas dos capas es continuo con la luz del túbulo y recibe el filtrado glomerular. El túbulo contorneal proximal consta de una capa simple de células cuboidales que contienen millones de microvellosidades. Estas microvellosidades incrementan el área superficial de la reabsorción. Durante el proceso de reabsorción, sal, agua y otras moléculas necesarias para el cuerpo son transportadas desde la luz a través de las células tubulares hacia los capilares peritubulares circundantes. El glomérulo, la cápsula glomerular y el túbulo contorneal están localizados en la corteza renal. El líquido pasa desde el túbulo contorneal proximal al asa de la nefrona o asa de Henle. Es conducido hacia la médula por la rama descendente del asa y regresa a la corteza por la rama ascendente del asa. De regreso a la corteza, el túbulo adquiere a su vez su disposición helicoidal y se denomina
túbulo contorneal distal. El túbulo contorneal distal es más conocido como el túbulo proximal y cuenta con relativamente pocas microvellosidades. El túbulo contorneal distal termina donde se une el túbulo colector. Los dos tipos principales de nefronas se clasifican de acuerdo con su posición en el riñón y la longitud de sus haces de Henle. La nefrona yuxtamedular se origina en el tercio interno de la corteza y se le llama así debido a que se ubica junto a la médula de nefronas yuxtamedulares. Desempeña un papel importante en la capacidad del riñón para producir una orina concentrada. El túbulo colector recibe líquido desde los túbulos contorneados distales de varias nefronas de este líquido. Es drenado por el túbulo colector desde la corteza de la médula, ya que el túbulo colector pasa a través de la pirámide renal. Este líquido, desde ya llamado orina, avanza hasta un cáliz menor. Entonces, la orina es vaciada a través de la pelvis renal y fuera del riñón hacia el urétero. La filtración glomerular. El agua, junto con los solutos disueltos en la misma, pueden pasar desde el plasma sanguíneo al interior de la cápsula y los túbulos de la nefrona. Antes que el líquido del plasma sanguíneo pueda entrar en el interior de la cápsula glomerular, debe ser filtrado a través de 3 capas que sirven como filtros selectivos. El filtrado es el líquido que deberá modificarse a medida de que pase a través de los diferentes segmentos de los túbulos de la nefrona para convertirse en la orina. Los orificios capilares permiten que las proteínas los atraviesen, pero están rodeados por cargas que representan algunos obstáculos al paso de las proteínas plasmáticas. La membrana basal glomerular, una capa de colágeno y proteoglicanos se encuentran inmediatamente afuera del endotelio capilar. El filtrado debe pasar a través de la capa interna, o más conocida como la capa visceral, de la cápsula glomerular. Esta capa está compuesta por células llamadas podocitos, cuya forma se recuerda a la de un pulpo con un cuerpo celular bulboso y tiene varios brazos gruesos. Las estrechas hendiduras entre los pedicelos adyacentes proveen un pasadito a través del cual deben pasar las moléculas del filtrado para ingresar al interior del filtrado glomerular. El ultrafiltrado glomerular. Se le conoce así al líquido que ingresa a la cápsula glomerular. El volumen del filtrado producido por ambos riñones por minuto. Como el volumen de la sangre total promedia alrededor de 5.5 litros, significa que el volumen de la sangre total es filtrado en los túbulos urinarios cada 40 minutos. La reabsorción de sal y agua. Reabsorción de sal y agua. Esta tiene lugar por medio de la ósmosis, que resulta el transporte de sodio y cloro a través de la pared del túbulo. La mayor parte del agua filtrada debe ingresarse al sistema vascular para mantener el volumen y la presión de la sangre. El retorno de las moléculas del filtrado desde los túbulos a la sangre se le llama reabsorción. Como podemos observar en la imagen, existe un proceso de reabsorción y un proceso de filtración. Aquí se encuentra la cápsula glomerular, o más conocida como cápsula de Bowman, y el glomérulo. La reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal y la rama descendente de la asa nefrónica reabsorben de una forma constante que no exige una regulación. Alrededor del 85% del filtrado glomerular formado cada día. Esta reacción sucede por medio de ósmosis. La reabsorción por medio de ósmosis no puede ocurrir a menos de que las concentraciones del soluto del plasma de los capilares peritubulares y del filtrado se alteren por medio del proceso de transporte activo. Esto se logra mediante el transporte activo del sodio. El transporte activo y pasivo. Así se genera una gradiente osmótica entre el líquido tubular y el líquido intersticial.
circundante al túbulo proximal, ya que las células del túbulo contorneado proximal son permeables al agua. Esta se puede mover por medio de osmosis, desde el líquido tubular hacia las células epiteliales y a través de las caras basales y las laterales de estas células hacia el líquido intersticial. La sal y el agua que fueron reabsorbidas desde el líquido tubular se hallan en condiciones de mover de manera pasiva hacia los capilares peritubulares circundantes y de esta forma retornan en la sangre. Alrededor del 65% de la sal y el agua del ultrafiltrado glomerular se reabsorbe a través del túbulo proximal. Alrededor del 85% de la sal y el agua, los filtrados se reabsorben de manera constante en las regiones iniciales de la nefrona. El asa de Henle. Esta asa cuenta con dos ramas, una ascendente y una descendente. La rama ascendente se divide en dos regiones, un segmento delgado más próximo al extremo del asa y un segmento grueso que conduce el filtrado hasta el túbulo contorneado distal de la corteza renal. La sal es sacada de forma activa desde el segmento grueso hacia el líquido intersticial. Las paredes de la rama ascendente del asa de Henle son impermeables al agua. Por lo tanto, el filtrado de la rama ascendente se diluye cada vez más conforme asciende a la corteza. La rama descendente no transporta en forma activa la sal, asimismo es impermeable a la difusión pasiva de esta, mas sin embargo es permeable al agua. El agua es extraída hacia afuera de la rama descendente por osmosis e ingresa a la sangre de los capilares. Entonces, la concentración del líquido tubular se incrementa y su volumen disminuye conforme desciende hacia el extremo de las asas. Los vasos rectos. Estos vasos disponen de transportadores de urea y de proteínas acuaporinas, las que funcionan como canales de agua a través de la membrana. Mantienen la hipertonicidad de la médula renal por medio de un mecanismo conocido como intercambio contracorriente. Las paredes de los vasos rectos son permeables al agua, al cloruro de sodio y a la urea, pero no a las proteínas plasmáticas. Por, por lo tanto, la presión colorosmótica de los vasos rectos es más alta que la del líquido tisular circundante. La depuración renal. La sangre pasa a través de los riñones. Algunos de los constituyentes del plasma son removidos y excretados en la orina. La sangre resulta depurada de determinados solutos en el proceso de formación de la orina. Dichas sustancias en la sangre que abandona los riñones son más bajas que sus concentraciones en la sangre que ingresan a los riñones. El proceso de reabsorción disminuye la depuración renal, mientras que el proceso de secreción incrementa la depuración renal. Control renal de electrolitos y el equilibrio ácido básico. Los riñones regulan las concentraciones de sangre de sodio, potasio y hidrógeno y por lo tanto son responsables de mantener la homeostasis plasmática de los electrolitos y el equilibrio ácido básico. La aldosterona estimula la reabsorción renal de sodio y secreta potasio e hidrógeno. El control de sodio en plasma es trascendente en la regulación del volumen y la presión de la sangre. El control del potasio en plasma se requiere para mantener una adecuada función de los músculos cardíacos y esqueléticos. La secreción del potasio. La secreción del potasio tiene lugar en sitios de la nefrona que son sensibles a la aldosterona. Esto nos quiere decir que en la parte más lejana del túbulo distal y el túbulo colector cortical, la secreción del potasio, dependiendo de la aldosterona, hay también una secreción del potasio independiente de la aldosterona. Como podemos observar en la imagen, el potasio se absorbe casi por completo en el túbulo contorneal proximal, como lo vemos aquí.
pero bajo la estimulación de la aldosterona es secretado en la porción cortical del túbulo colector. Como lo podemos observar, es secretado en esta parte. Todo el potasio urinario deriva de la secreción más que de la filtración. La secreción de la aldosterona promueve la retención de sodio y la pérdida de potasio. El aparato yuxtaglomerular es la región de cada nefrona, donde la arteriola aferente entra en contacto con la última porción de la rama ascendente gruesa de grasa de Hennigan. Las células glandulares del interior de la arteriola aferente secretan enzima renina a la sangre. Esta enzima cataliza la conversión del angiotensinogen. La interrelación entre el sodio, potasio e hidrógeno. La concentración plasmática de hidrógeno afecta de forma indirecta la concentración de plasmática de potasio. Los cambios en el pH del plasma afectan asimismo la concentración del potasio de la sangre. La concentración plasmática del hidrógeno disminuye, mientras que la concentración plasmática del potasio se incrementa, lo que contribuye a restablecer la porción apropiada de estos iones en el líquido extracelular. Amortiguador urinario. Se dice que cuando una persona tiene un pH sanguíneo menor a 7.35, que es acidosis, el pH urinario casi siempre cae por debajo de los 5.5. La nefrona no puede producir un pH urinario mucho menor que 4.5, por lo que para esto se excreta más hidrógeno para que así el ácido deba amortiguarse. Resumiéndose así que el sistema urinario se lleva en 4 pasos. El primer paso es la filtración. Aquí las paredes de los capilares, la hoja interna de la cápsula de Bowman, forman una verdadera membrana filtrante. Esta membrana es totalmente permeable al agua, a las sales inorgánicas y a las pequeñas moléculas orgánicas. El mecanismo de filtración es pasivo. Se lleva un segundo paso, que es la reabsorción. La reabsorción se lleva mediante las sustancias filtradas por las paredes de los túbulos y se incorporan a la sangre en los capilares peritubulares. El paso número 3 es la secreción. Esta ocurre con un gasto de energía, pero en sentido contrario a la reabsorción. Desde la sangre se vuelcan al túbulo de sustancias de desechos celulares tóxicos como la urea, la creatinina, el amoníaco y el ácido úrico. El último paso es la excreción. La excreción se refiere así a que la orina que sale por los agujeros de las papilas es recibida por los cálices, que la conducen a la pelvis renal, por su especial disposición en relación con el uréter y debido a las contracciones peristálticas uretrales, que sucede entre 1 y 5 veces por minuto. Es así como la orina desciende. Un análisis de orina. La orina está compuesta por el 95% de agua. Tiene sales disueltas como los fosfatos, los carbonatos al 1.5% y los fluoruros. Una urea de 2.25%, un ácido úrico del 0.05% y contiene pigmentos como el urocromo y la urobilina. Y eso sería todo.